Hola, buenos días, licenciado. Soy Carlos Hernández Hernández. Presentaremos a los antecedentes de 1917 históricos de México. Su servidor Santiago Hernández Ellis, de la Escuela de Argumentación Jurídica, Marisol Pérez como integrante e integrante Ricardo Hernández Hernández. Comenzaremos. Las entidades federativas de 1917 se crearon para la división política del gobierno y su administración y organización del territorio en un mejor funcionamiento para cada estado. Después de la promulgación de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, los congresos constitucionales de cada estado de la República Mexicana se dividieron a las tareas de crear su respectiva ley suprema, tomando como referencia principal el texto constitucional de 1917, y por lo consiguiente, este apartado proporciona el texto de la Carta Magna de cada entidad federativa de acuerdo al orden cronológico que fue publicada, que fueron publicadas. En 1917 se dividieron en los que están en la diapositiva, que es Campeche, el Campeche en 5 de julio de 1917, Jalisco en 21 de julio de 1917, Aguascalientes el 5 de septiembre, Sonora en 15 de septiembre, Querétaro el 22 de septiembre, Veracruz el 25 de septiembre, Puebla el 2 de octubre, Guanajuato el 18 de octubre, Colima el 20 de octubre, Durango el 01 de noviembre, Guerrero el 3 de noviembre y el Estado mexicano el 10 de noviembre. Y por último, Nuevo León el 16 de diciembre. En 1918, San Luis Potosí fue el 2 de enero, Zacatecas el 12 de enero, Yucatán el 14 de enero, Michoacán el 7 de febrero, Nayarit el 17 de febrero, Coahuila el 19 de febrero y por último Tlaxcala el 2 de octubre. En 1919 fue Tabasco el 5 de abril, en 1920 fue Hidalgo el 1 de octubre y en 1921 fue Chiapas el 3 de febrero, Tamaulipas el 5 de febrero, en Chihuahua empezó desde el 28 de mayo y culminó el 17 de junio de 1950 y por último en 1992 se dividió Oaxaca el 4 de febrero y Sinaloa el 22 de junio. Y en 1930 fue Morelos el 16 de noviembre y 1953 Baja California el 16 de agosto. En 1975 fue Quintana Roo y Baja California. Bueno, proseguiremos con los antecedentes históricos mexicanos de 1903 a 1970. Bueno, la siguiente etapa de México está relacionada más que nada con la Guerra de Independencia. En el 16 de septiembre de 1810, del pueblo de Dolores, el sacerdote Miguel Hidalgo, que exhortó a sus parroquianos para luchar contra las armas, contra la libertad. Así que comenzaremos. El 18 de febrero de 1913, Huerta encabeza un golpe contra Madero, que es depuesto y arrestado y encarcelado. El 22 de febrero de 1913, el presidente Madero y el vicepresidente Pino Suárez son acribilados a balazos. Huerta se declara presidente de México. Marzo de 1913, Estados Unidos se declara en contra de Huerta. Abril de 1913, Venustiano Carranza, el gobernador de Coahuila, es nombrado primer jefe en la lucha contra Huerta, el usurpador, y contra Villa y Zapata. Álvaro Obregón está al frente del ejército de Carranza. Proseguimos. El 21 de abril de 1914, las fuerzas de Estados Unidos ocupan Veracruz. El 15 de junio de 1914, Huerta dimite como presidente y huye hacia Europa en un barco alemán.
23 de junio de 1914, Zacatecas es capturada por la División del Norte de Villa. Noviembre de 1914, la Primera Guerra Mundial comienza en Europa. Estados Unidos abandona Veracruz. 19 de octubre de 1915, los Estados Unidos reconocen a Venustiano Carranza como presidente provisional de México. 9 de marzo de 1916, Pancho Villa saquea Columbus, Nuevo México, como represalia por el reconocimiento de los Estados Unidos de su enemigo Carranza. Mueren 8 soldados y 10 civiles estadounidenses. Proseguimos. El 10 de abril de 1919, Zapata es asesinado en una emboscada. 1 de junio de 1919, Obregón anuncia su campaña para la presidencia. 20 de abril de 1920, Obregón se declara en rebelión contra Carranza, cuyos apoyos se derrumban. 20 de mayo de 1920, Carranza es asesinado. 26 de octubre de 1920, Obregón es elegido como presidente. 30 de noviembre de 1920, Obregón toma posesión como presidente. La revolución ha terminado. 1922, los primeros murales aparecen en México. En la época contemporánea, el PRI en 1929, Cárdenas durante sus años, ahora lo que es Fox, y conforma el primer presidente no afiliado con el PRI desde 1929. El petróleo también forma como una industria. 1918, protestas estudiantiles. Y en 1970 es a mediados de la década de los 70 cuando México experimenta una crisis, llegando a ser limitado para responder a las circunstancias económicas e internacionales. Bueno, proseguimos con nuestro compañero Ricardo Hernández. ¿Qué tal? Bueno, si bien existieron datos anteriores y demás, no fue hasta el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz en 1970, cuando se promulgó la minuta de la Ley Federal del Trabajo. Su publicación de esta ley fue el 1 de abril de 1970 y entró en vigor el 1 de mayo de mismo año. Las principales reformas de esta ley fueron que se integraron los salarios mínimos y reparto de utilidades, además de lo procesal y capacitación, adiestramiento, seguridad e higiene. El patrón y los trabajadores extranjeros tendrán la obligación solidaria de capacitar a trabajadores mexicanos en la especialidad que se trata, así como los médicos al servicio de las empresas deberán ser mexicanos por esta otra física o moral, un trabajo personal y subordinado. Posteriormente, a lo largo de este tiempo, se dieron ciertas reformas en las que hoy augen en nuestro día y por las cuales han servido para una mayor regularidad en el tema. Las reformas posteriores principalmente son la integración del Instituto Mexicano del Seguro Social para todo trabajador en cualquier rama, así como el Reglamento General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Precisamente, ya después de un tiempo, las últimas reformas fueron en el año 2019, que fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación. Fue la transformación del sistema de impartición de justicia laboral y la creación de nuevas autoridades del trabajo, entre ellas los juzgados laborales y el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, así como los centros de conciliación a nivel local. También se implementaron los mecanismos que aseguraran el ejercicio del derecho de la libertad y asociación sindical y reconocimiento efectivo a la transparencia en la negociación colectiva y elección de sindicatos y sus dirigentes. Hasta hoy en día, esas son las principales reformas que son las que nos rigen para tener un sistema equitativo, igualitario y de protección a los derechos de todos los trabajadores. Eso es todo. Bueno, hasta aquí concluiría nuestro trabajo. Licenciado Carlos Hernández Hernández, ha sido todo por hoy y pues le deseamos un buen día. ¿Algo que quieran decir? ¿Un aporte? Bueno, me parece que no. Entonces, sería todo, licenciado, y espero que esté bien. Hasta luego.